alumnos, los que te invitan y los que están confiando en ti para iniciar con un proyecto como este, pues como que da satisfacción, ¿no? Te hace sentir chido que les gustó lo que hiciste, lo que les enseñaste, porque al final del día por eso te están invitando, ¿no? Y creo que eso es como el mayor reconocimiento que uno puede tener como profesor y pues es la verdad sí es un gusto poder estar aquí apoyando y haciendo cosas, ¿no? Ok, pues entonces déjenme les comparto pantalla. Me dicen si se ve bien, Ahí se alcanza a cómo ver. se ve. Ahí está. Así es, sí. Perfecto. Ok, bueno, pues entonces hoy vamos a estar en un bar científico, como ya habíamos platicado y en los promos que habíamos hecho. Me robé una frase ahí de Hermann Hesse, de Lobo Estepario, donde en un cabaret místico la entrada cuesta la razón y es solo para locos. Entonces ahora vamos a platicar sobre qué tiene que ver o por qué hacemos un tema como física para la borrachera, en qué se relacionan, por qué, de dónde salió este tema, ¿no? Bueno, pues primero, no sé si alguno de ustedes haya visto esta serie. A mí me entretenía bastante, no voy a decir que era la mejor serie, pero es bastante divertida, How I Met Your Mother. Y hay un juego bastante interesante ahí, y no me refiero a Conoces a Ted. El juego al que me refiero es en el que Marshall se pregunta si lo que platica y las experiencias que comenta, si las realizó siendo un niño o estando borracho, porque bien dicen que ser niño es lo mismo que estar borracho, todo mundo se ríe de las cosas que hiciste, pero tú no te acuerdas. En este caso, hay otra cosa interesante y es que cuando eres niño y cuando estás borracho, haces preguntas muy interesantes, que después ya no te acuerdes es otra cosa, pero siempre salen preguntas muy interesantes de ahí. Entonces aquí voy a utilizar ese jueguito, pero con la idea de ¿me lo preguntó un niño o me lo preguntó un borracho? En este caso aquí estoy utilizando las imágenes de Richard Feynman, mi científico favorito de todos los tiempos, de cuando era niño, y una foto en la que no sé si está borracho o no, pero pues Richard Feynman era famoso por tener una vida un poquito extravagante, ¿no? Entonces, a lo mejor lo estaba, a lo mejor no, quién sabe, supondremos que sí. Entonces, dentro de las preguntas que he escuchado o que me han hecho está ¿por qué la luna no se cae? Y ¿por qué el hielo no se sumerge completamente en el agua? No sé si alguna vez han puesto nada más un hielo en un vaso de agua y se han fijado que siempre hay una partecita que queda, que está sobresaliendo, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes lo haya notado y se haya hecho esa misma pregunta. En este caso, la primera pregunta, ¿quién creen que me la hizo? ¿Un niño o un borracho? ¿Por qué la luna no se cae? ¿A qué le van más? Niño. Niño, miren, hay gente que sabe reconocer a los que son como uno, ¿no? Sí, en efecto, esa pregunta me la hizo un niño. Yo pregunto eso Y de niño. Muy bien, muy bien. Y borracho nunca lo he preguntado, entonces creo que por eso adivine qué ha dicho. Y la segunda pregunta, ¿alguna vez la has hecho? ¿Por qué el hielo no se sumerge Sí, completamente? también la hice de niño. De niño, esa pregunta a mí me la hicieron, pero ya en una borrachera. Me imagino. Y fue bastante curioso porque de hecho, este, bueno, primero comienzo respondiendo a la pregunta, ¿por qué la luna no se cae? Esa pregunta, es bastante interesante. La película Chicken Little, tiene mucho de esa historia, ¿no? De hecho, con eso comienza con que Chicken Little se vuelve loco y anda gritándole a todo el mundo que el cielo se está cayendo, ¿no? ¿Qué tal que no fuera el cielo lo que se está cayendo, sino la luna? Y pues la realidad es que la luna siempre se está cayendo. A diferencia de lo que nosotros observamos, que por ejemplo una manzana, como en la famosa historia de Newton, una manzana si yo la suelto o si se cae del árbol, inmediatamente va hacia el suelo, ¿no? Si se suelta del árbol, la manzana cae. Si yo tengo este lápiz y lo suelto, inmediatamente cae y todo se dirige hacia el centro de la Tierra. Se detiene en la superficie, pero va dirigido todo hacia el centro de la Tierra por la atracción gravitacional, ¿no? Pero la luna, extrañamente, y esa pregunta no nada más nos la hemos hecho todos de niños, o algunos de niños nos hemos hecho esa pregunta, sino también un gran científico como fue Isaac Newton. Isaac Newton se preguntó también, bueno, si la manzana se cae, ¿por qué la luna no?
Y la respuesta es la siguiente. Resulta que la Luna, al estar haciendo su movimiento en la órbita, pues lleva cierta velocidad. Entonces, la Luna se mueve un poquito y debería salir disparada fuera de la Tierra, pero la fuerza de atracción gravitacional la regresa. Y luego hace lo mismo, ¿no? Empieza a moverse, pero la Luna la regresa, la Tierra la regresa de tal manera que empieza a ser una órbita casi completamente circular. Decimos que es una órbita elíptica con muy baja excentricidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es una elipse, pero es una elipse más tirándole una circunferencia, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que está haciendo. Entonces, todo el tiempo, en realidad, la Luna sí se está cayendo. La diferencia es que tiene una velocidad suficiente como para que en su trayectoria de caída vuelva a empezar otra vez todo el recorrido, ¿no? Y a eso es a lo que nosotros le llamamos órbita. Ahora, la segunda pregunta. Esto es una anécdota real. En alguna de las múltiples veces que me junté con algunos amigos, donde no todos eran físicos, ni no todos eran borrachos profesionales, alguien me estaba preguntando que se le hacía curioso cómo el hielo no se sumergía completamente. Entonces, pues ya comenzamos a platicar por qué. Y no habían pasado ni 3 minutos de que estábamos platicando sobre por qué un hielo no se sumerge completamente, cuando alguien metió las caguamas al congelador, pero al momento de abrirlas ya se habían tronado, ¿no? Entonces ya hacía días que las habían metido ahí y él aseguraba que tenía ahí las cervezas. Al momento de abrir el refrigerador, las caguamas estaban tronadas, todo estaba congelado, ¿no? Y pues la pregunta fue la misma, ¿por qué pasó eso? O sea, he metido otras cosas y no explotan. Bueno, la cosa se explica bajo el mismo principio. Resulta que el hielo, o bueno, el agua al congelarse ocupa un volumen mayor que, que la cantidad que el agua, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual flota. ¿Por qué? Porque la densidad, que es lo que usualmente nos suelen decir para explicarnos por qué las cosas flotan, la densidad del hielo es menor, perdón. Entonces, es menor porque para las mismas masas, el hielo ocupa un volumen más grande. Entonces, sabemos que en realidad, para que dos cosas estén en equilibrio, tienen que estar actuando las mismas fuerzas. Nuevamente, regresamos a lo que nos platicó alguna vez Isaac Newton. Todo tiene que ver con las fuerzas. Si algo está en equilibrio, la suma de las fuerzas es igual a cero. Entonces, en particular, en este hielito que está aquí en el vaso, si está flotando, es porque el peso del hielo que está sumergido es igual al peso del volumen de agua desplazado. Ahora, como tiene una densidad menor, hay una cantidad de hielo que tiene que estar sobresaliendo, porque de otra forma, la cantidad de agua desplazada tendría una masa mayor, ¿no? Entonces, por esa razón, termina flotando por ahí nuestro hielo. Y por la misma razón explotó la caguama en el congelador, porque no se dieron cuenta que si tiene la forma de la botella, el líquido cuando está dentro de la botella toma su forma, al momento de congelarse ocupa un volumen mayor. Como la botella es de vidrio y no tiene elasticidad, pues termina por romperse. Y al final eso es lo que pasó. Ahora, ya que empieza a avanzar la borrachera y que superamos el problema de las caguamas rotas, pues ahora el problema es acabarnos las que sí están bien todavía, ¿no? Empezamos a tomar y llega un momento en el que a alguien todo le empieza a dar vueltas y todo parece que se mueve, ¿no? Aunque las demás personas digan que las cosas están quietas, resulta que esa persona que ya bebió suficiente siente que todo está en movimiento. Bueno, pues lo curioso de cuando sentimos esto es que en realidad no podemos distinguir si es la pared la que se está acercando a velocidad constante hacia mí o yo estoy a punto de darme el golpe de mi vida con la pared que está junto a mí, ¿no? A lo mejor yo me estoy cayendo porque yo estoy demasiado mareado, pero todo tiene que ver entonces con un marco de referencia. Si ustedes me ven aquí, van a decir que estoy quieto precisamente porque hay una pared detrás de mí que les permite saber cuál es la posición a la que yo estoy respecto a la pared que está detrás de mí. Pero resulta que si yo empezara a mover la computadora, tal vez si no hubiera nada en la pared, no se podría distinguir si el que se mueve soy yo o lo que se mueve es la computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque no tendríamos un marco de referencia al cual hacer alusión y saber quién se está moviendo respecto a quién.
¿sí? Yo puedo asegurar que tal vez un carro es el que se está moviendo respecto a mí y tal vez el del carro puede asegurar que soy yo el que se está moviendo. Lo mismo pasa cuando ya te empiezas a marear y estás borracho. Tú empiezas a decirle a todo mundo que se esté más quieto, que se están moviendo muy rápido y por eso estás mareado. No es que tomaste mucho, es que ya se mueven tanto que ya te marearon, ¿no? Y pues resulta que la relatividad justo nos dice esto. Si esto llegara a pasar, lo que estamos planteando de cuando estamos mareados, si esto llega a pasar sin la influencia del alcohol, no podemos decir quién es el que se mueve. ¿Por qué? Porque todo depende de un marco de referencia, todo depende del observador. Entonces, aquí, desde distintos observadores, pueden decir que el que se mueve es el otro, este de aquí dice que los que se mueven son estos dos y así nos podemos ir yendo, ¿no? No hay un experimento que me permita saber con certeza quién es el que se está moviendo en realidad. Y eso es bastante interesante. Dato al margen, esta pregunta también salió en una borrachera. Ahora, una vez que ya dijimos, no, pues es que estamos aquí en la pelea de quién es el que se está moviendo respecto a quién, a eso se le conoce como la relatividad de Galileo. Y alguien va a poder decir, ah, no, sí, la relatividad. Y recordamos una frase de Einstein, como ya lo dijo Einstein, todo es relativo. Y pues Einstein no creo que esté muy de acuerdo con que le atribuyan esa frase, porque en realidad lo que hizo Einstein fue algo mucho más sorprendente. En un mundo donde pensábamos que todo era relativo, o sea, justo acabamos de decir que no hay un experimento que pueda determinar cuál de los dos marcos de referencia es el que se está moviendo, Einstein encontró algo que no era relativo. O sea, encontró una cosa, ahorita le voy a llamar cosa, ahorita vamos a ver qué es, pero él encontró algo que dentro de todo esto no era relativo. Si alguno de ustedes conoce esta historia, pues van a saber a qué nos referimos, ¿no? Nuevamente, la teoría de la relatividad, la primera, la que hablamos de los marcos de referencia, se le atribuye en realidad a Galileo. Y lo que decía Galileo era este fenómeno que nosotros observamos, por ejemplo, cuando vamos en carretera y un carro se acerca hacia nosotros, ¿no? Nosotros vemos que el carro que se acerca hacia nosotros viene rapidísimo. E incluso cuando pasa junto a nosotros apenas lo vemos un instante. ¿Por qué? Porque si los dos nos estamos moviendo a velocidad constante, nosotros podríamos decir, ah, mira, lo que está pasando es que si yo soy este objeto, este auto de acá se está moviendo hacia mí, como si yo estuviera quieto y este llevara la suma de mi velocidad más la de él, porque es la velocidad con la que estamos recorriendo la distancia entre ambos. Pero si yo quiero acelerar y rebasar a alguien, hasta nos enojamos, ¿no? Así de, ay, en cuanto vio que lo iba a rebasar, le aceleró para que yo no alcanzara. ¿Qué está pasando? Bueno, la cosa ahí es que cuando tú estás acercándote a alguien a velocidad constante, la velocidad con la que te estás acercando en realidad es la resta de las velocidades. La velocidad que lleva el auto que está delante de ti menos la velocidad con la que te estás acercando. Aquí con valor absoluto, ¿no? Porque lo dije al revés, pero resulta exactamente igual. Entonces, esta velocidad relativa va a variar dependiendo de si yo me estoy acercando a algún objeto o yo me estoy acercando. Incluso este fenómeno relativista, hablando de relatividad de Galileo, se observa en el sonido, ¿no? En el efecto Doppler. Todo mundo hemos escuchado hablar del efecto Doppler, nos lo platican, que es este efecto de la sirena, cuando se acerca a ti, cuando se aleja, y está relacionado con estas sumas y restas de velocidades, ¿no? Pero pues al final esto va a tener esta idea, esta simple idea y pensarlo un poquito más, otra vez con ideas que surgen en la borrachera, no dejarlas ahí al aire nos da una idea. Imagínense que ya estábamos acá en la borrachera y alguien me estaba preguntando esto de la relatividad, de que si yo estoy mareado y ustedes se mueven muy rápido, ¿no? Que en realidad las paredes son las que se mueven, yo estoy bien, porque ya ven que uno borracho siempre es bien necio y uno siempre está bien. Y entonces, no, las paredes se están moviendo, yo apenas si me tomé una cerveza. Pero siempre va a llegar otro borracho que hace la pregunta que es de la que se estaba hablando hace 2 horas, ¿no? Entonces llega el borracho y dice, no, a ver, espérate.
Entonces, si la luna se está cayendo, la Tierra también se está cayendo al Sol. Y tú, no, pues sí, la idea es exactamente la misma. También la Tierra está cayendo al Sol, pero pues lleva cierta velocidad, bla, bla, bla. Y bueno, hablando de velocidades relativas, estamos de acuerdo que cuando en cierta época del año la Tierra se está acercando al Sol, luego se pone en la parte de atrás, empieza a girar ahora, empieza a alejarse del Sol. Pero el Sol siempre está emitiendo su radiación, siempre está emitiendo rayos de luz en la misma forma, ¿no? De forma radial. Pues esos rayos de luz que se están dirigiendo para acá llevan una velocidad, que es la velocidad de la luz, la velocidad con la que se puede propagar la luz. Y cuando esté en esta dirección, también lleva la misma velocidad, o sea, la velocidad con la que se propaga la luz, porque si se fijan, moverse de aquí para acá y moverse de aquí para acá es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí la Tierra se está acercando al Sol y aquí se está alejando de él. Entonces, ¿qué esperaríamos que pase con la velocidad de la luz? Pues según lo que nos dijo Galileo, la velocidad de la luz debería variar como la velocidad que conocemos, 3 por 10 a la 8, más la velocidad con la que la Tierra se está acercando al Sol. Eso en una época del año. En la otra época del año, es decir, la siguiente mitad, la velocidad que medimos para la velocidad de la luz debería ser la velocidad de la luz menos la velocidad con la que la Tierra se aleja del Sol, ¿no? Pues resulta que el experimento reveló que esto no era así. No importaba si es exactamente el día, o sea, el momento justo en el que se había hecho este experimento, la velocidad de la luz siempre era la misma, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, un poquito menos porque la luz se medía acá en la Tierra y tenía que pasar por la atmósfera, ¿no? ¿Cuál era la explicación de esto? Bueno, pues la explicación de esto es que había algo que no era relativo. Einstein se da cuenta de que para que esto pueda ser posible, las transformaciones de Galileo no nos funcionan. Teníamos que hacer uso de una nueva teoría, la teoría de la relatividad especial, que hace uso de transformaciones que se conocen como transformaciones de Lorentz. En estas transformaciones, la luz, la velocidad de la luz es una constante y lo que va a cambiar es el tiempo medido, ¿sí? Entonces, el tiempo se puede dilatar o se puede contraer, al igual que la longitud. La longitud, para que la velocidad de la luz pueda ser una constante, o se debe dilatar o se debe contraer. Este es el primer efecto de la relatividad, bueno, uno de los efectos de la relatividad especial. Efectos físicos que pues obviamente van contra toda la intuición que tenemos. Y estas son ideas que extrañamente cuando me las preguntan en una borrachera, las entienden más que cuando me las preguntan en un salón de clases. A lo mejor tiene que ver que cuando uno está en la borrachera uno se cree cualquier cosa o uno tiende a tratar de saciar la curiosidad que tenemos, ¿no? Otra vez, ser niño y estar borracho es muy parecido. Los dos tienen esta necesidad, no importa si uno es niño o uno es adulto, uno tiene la necesidad de aprender, de entender cosas. Entonces uno empieza a imaginar, a lo mejor estando borrachos tenemos una forma diferente de imaginar las cosas y nos salimos un poquito, pero entonces estas ideas parecen ser aceptadas más entre los borrachos que entre la gente sobria. Y lo mismo pasó en la época de Einstein, cuando Einstein empieza a dar su teoría de la relatividad, pues fue en general poco aceptada entre los científicos de la época. O sea, parecía como increíble que el tiempo en sí pudiera ser una cosa que se dilata o se contrae, mientras que la velocidad resultaba ser una constante. Y pues bueno, al final del día hay que recordar que no importa lo que nosotros creemos. Otra vez, imagínense que uno como borracho cree que puede volar, pues los demás borrachos te van a decir que no, que eso no lo hagas, ¿no? Lo mismo pasa aquí. No importa lo que creas, lo que interesa es lo que pasa en la naturaleza, lo que se puede apreciar, lo que se observa. Y si la velocidad de la luz era una constante, necesitábamos teorías que representaran eso. No podemos tener teorías muy elegantes y muy bonitas que no son capaces de describir lo que se observa en la naturaleza. Eso es lo que no nos conviene.
Y bueno, entonces aparece esta teoría, empieza a aceptarse, pero la teoría en sí tenía una paradoja, ¿no? La idea era la siguiente. Bueno, si el tiempo se dilata y se contrae, pensemos en lo siguiente. Hay dos gemelos o un par de gemelos. Entonces, uno sube a una nave espacial que se va a mover a la velocidad de la luz, mientras que el otro se queda en tierra. La idea es que cuando regrese, ¿cuál de los dos habrá notado esta dilatación o contracción en el tiempo? ¿El que se fue o el que regresa? La paradoja ya está resuelta y de hecho está representada en esta caricatura. Resulta que el que envejece más es el que está en la Tierra. ¿Pero por qué? ¿O por qué es una paradoja? Bueno, resulta una paradoja porque si tú estás en la Tierra, o sea, el gemelo que se queda en la Tierra ve que la nave se aleja de la Tierra a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Estamos suponiendo que no hay conflicto con la masa y que eso se puede hacer, ¿no? Que tenemos la energía para hacer que algo se mueva a esa velocidad. Pero en ese experimento hipotético, podemos pensar lo siguiente: si el que ve en la nave se mueve a velocidad constante, el que ve en la nave puede decir, no, ¿saben qué? Espérense, el que está quieto soy yo. La Tierra es la que se está alejando a la velocidad de la luz de mí. Entonces, ¿quién de los dos tiene la razón? Si no hay un experimento que pueda determinar que uno de los dos era el que estaba quieto, por así decirlo, y el otro el que se estaba moviendo. Bueno, pues resulta que podemos utilizar un tercer sistema de referencia que se mueva a velocidad constante para darnos cuenta que el que se fue de la Tierra tuvo que regresar en algún momento y tuvo que salir de la Tierra, no pudo moverse directamente de estar quieto junto con el sistema de referencia terrestre a moverse directamente a la velocidad de la luz. Tuvo que haber acelerado, entonces su movimiento no se dio a velocidad constante. Por lo tanto, él no se movió siempre en un marco de referencia que fuera inercial o que se moviera a velocidad constante. Por lo tanto, el efecto de dilatación del tiempo sí va a haber, o bueno, en este caso de contracción del tiempo, sí va a haber en la nave que se movía y que se fue de la Tierra a la velocidad de la luz. Así es como se resuelve esa paradoja de los gemelos, porque estamos tomando dos sistemas de referencia diferentes. La relatividad especial solamente funciona para movimientos a velocidad constante o a lo que nosotros en física le llamamos como sistemas de referencia inerciales. Ahora, este tema de si algo se está acelerando o no tiene un efecto bastante interesante, algo que se conoce como principio de equivalencia. Resulta que una vez que ya se da la teoría de la relatividad especial, nace una nueva pregunta. La primera pregunta era, ¿qué vería si yo me pudiera montar en un rayo de luz? Es decir, trato de explicar que la velocidad de la luz es una constante, ¿no? Si yo me monto en un rayo de luz, bajo la teoría de relatividad de Galileo, pues entonces yo no vería nada porque me estoy moviendo respecto a la luz que deberían observar mis ojos. Pero bajo la teoría de relatividad de Einstein, pues yo puedo seguir observando cosas porque la velocidad de la luz es una constante, a pesar de que yo me mueva a la misma velocidad. La pregunta ahora era un poco parecida. Otra vez, imagínense que están bien borrachos para que funcionen estas ideas, ¿no? ¿Cómo pasamos de relatividad especial y estar bien borracho y pensar, ¿y qué pasa si yo me monto en un rayo de luz? No me van a dejar mentir que no es algo que uno pensaría en una borrachera. Y la otra, que llega otro amigo igual que tuyo de borracho, que también estudió algo de matemáticas, física, no sé, que le gusta preguntarse cosas, y ya llega y dice, no, 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 espérate, te voy a decir algo más interesante todavía. Imagínate que estás en un cuarto en el cual no puedes ver hacia afuera. O sea, estás completamente encerrado, estás en un cuarto y no puedes ver qué hay fuera de ese cuarto. Sientes que tienes un peso, es decir, tú saltas y vuelves a caer. Entonces está bien definido el arriba y el abajo. ¿A ti quién te asegura que lo que te mantiene en el suelo es una fuerza de gravedad y no que en realidad estás metido en un cuarto que dejaron caer desde un edificio altísimo?
O que se está acelerando. Imagínate que vas en un elevador y se va acelerando, ¿no? Entonces, va subiendo y tú estás aquí parado. Tú vas a sentir una fuerza que te empuja hacia abajo, pero eso es debido a una aceleración. ¿Qué es lo que nos dice el principio de equivalencia? Bueno, pues que no hay forma de distinguirlo. Es decir, no hay forma de distinguir o que haya una diferencia entre la masa gravitacional y la masa inercial. Entonces, como no puedo distinguir entre un campo gravitacional y un campo de aceleración debido a una fuerza externa, pues entonces se desarrolla una nueva teoría que se conoce como la teoría de la relatividad general. Esta, lo que va a terminar por decirme es que el simple hecho de que exista la materia va a curvar el espacio-tiempo, pero que la forma en la que se curva el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Entonces, es bastante interesante. Tristemente, ya no caben los márgenes de esta pequeña conversación divulgativa, pero da lugar a una ecuación que, en mi opinión, a mí me encanta, ¿no? Y me gusta mucho por lo que dice. Este primer lado de la ecuación habla sobre la geometría, es decir, me dice cuál es la forma que tiene el espacio en el que vive la materia. Y me dice que es exactamente igual a lo que está del otro lado, y lo que está del otro lado es materia. Es como si yo les dijera que un cuadrado es igual a un kilogramo, ¿no? O sea, básicamente es lo que está haciendo. Obviamente las unidades son correctas, aquí tiene constantes que me permiten pasar de un lado a otro, pero lo más bonito de esto es que me conecta la forma que tiene el espacio-tiempo con la materia que vive en ese espacio-tiempo. Entonces, una está afectando sobre la otra. Este de aquí se conoce como tensor de curvatura. Entonces me dice cómo se está curvando o qué forma tiene el lugar en el que estoy existiendo, ¿no? Y este de acá se conoce como tensor de energía-momento. Me dice cuáles son las características de la materia que tengo metida ahí en el espacio. Y resulta que esta materia de la cual estamos hablando, pues está relacionada con ciertas propiedades de las cuales hablamos o que nos preguntamos desde que éramos niños, ¿no? Como lo que era la densidad y lo que es la presión. Entonces, todo eso va a estar metido y esas ecuaciones son precisamente las que después me permiten modelar cómo se ven las estrellas, cómo se ven un sistema planetario, me permiten, y de hecho la primera solución que se dio a estas ecuaciones, en realidad, aquí está como una, pero es un sistema de 4x4. O sea, son 4 ecuaciones, 4 incógnitas. No son triviales de resolver. ¿Qué significa triviales? Que no son tan sencillas, o sea, la solución es bastante complicada. La primera solución que se da a estas ecuaciones es precisamente dada por un señor que se apellidaba Schwarzschild y es un agujero negro. Entonces, la primera solución que se tuvo para este tipo de ecuaciones que pudo explicar algo fue de un agujero negro, que era precisamente una singularidad en el espacio-tiempo. Obviamente, después de que dicen, es que esto nos dice que hay objetos de densidad muy alta que se tragan todo, entonces, inclusive la luz, que es un objeto que sigue líneas rectas, lo que sea que signifiquen en un espacio curvado, tampoco puede escapar de ahí. Entonces era así como que demasiado contributivo, la gente no le creía mucho, pero como todo, hubo un experimento que nos mostró que esto funcionaba, ¿no? Nuevamente, cuando estás borracho y no sabes si lo que estás viendo es real o es mentira, siempre puedes recurrir a un experimento que diga si las cosas que te estás imaginando son debidas al alcohol o si en verdad están pasando, ¿no? Pero nunca te hagas ideas nada más así, siempre ponlas a prueba, siempre haz un experimento sencillo. Seguramente nadie te está engañando, simplemente vive en tu imaginación, llámale con supervisión de un amigo tuyo para que las cosas no salgan mal, pero siempre puedes hacer un experimento adecuado, ¿no? Bueno, después de eso, estas mismas ecuaciones con tipos de materia diferente me llevan a entender lo que son agujeros de gusano, si son posibles o no los viajes en el tiempo en este tipo de escenarios, ¿no? Ahora, todo esto va a dar lugar a nuevas pláticas que vamos a estar platicando aquí con Noé.
en futuras ediciones de este bar científico para que estén pendientes. Y además vamos a tener un taller la primera semana de octubre donde vamos a explicar cómo explicar todos estos temas utilizando únicamente física de prepa, es decir, cómo pasamos de estar enseñando siempre leyes de Newton, cinemática, tiro parabólico, a que alumnos de preparatoria entiendan también no nada más los conceptos, sino con lo que saben ya de física de prepa puedan entender lo que es la relatividad, lo que es la mecánica cuántica, lo que es la física de partículas, todo esto con conocimientos de prepa. Obviamente vamos a entender los conceptos, las ideas, un poquito de algunos cálculos sencillos, no nos vamos a meter demasiado a fondo porque pues hay herramientas matemáticas bastante poderosas, pero también bastante complicadas y avanzadas como para verlas de forma rápida, pero que al menos sea de ayuda para los alumnos de preparatoria y dejemos de creer de que lo que vamos aprendiendo no tiene en realidad nada que ver con lo que se está haciendo en el ámbito científico actual, ¿no? Entonces, ya sea que sean estudiantes de preparatoria o que sean borrachos muy, muy buenos y capaces, pues nos estaremos viendo por aquí. Entonces, pues salud, sigan preguntándose muchas cosas y pues no sé si tengan alguna pregunta. De otra forma, pues también me pueden seguir en mis redes sociales, en YouTube, me encuentran como David Rivera, en TikTok, David Ciencia. Y pues hay muchos videos que he ido subiendo ahí, ¿no? De divulgación, algunos temas no tan famosos como los rayos cósmicos. Y también cualquier pregunta, pues siempre es bienvenida, siempre puede dar lugar a un video, a un taller. Siempre hay notas al margen que nos ayudan mucho, ¿no? Gracias, profesor, doctor. No sé si por ahí haya alguna duda, si haya tiempo para dudas, profesor. Sí, pues tenemos ahí unos 5 minutillos todavía. Va. Yo quería preguntarle sobre la paradoja de los gemelos. En cierta medida, perdón mi ignorancia, nunca había podido adentrarme a profundidad en estos temas, entonces y además de que no es mi área, ¿verdad? Entonces, quería saber si entonces una potencial solución a esta cuestión que plantea sería una especie de tercera percepción sobre el movimiento para poder determinar qué es lo que se está, o sea, qué es lo que se está moviendo o de qué manera sería esa Sí, aproximación. justamente eso es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, la solución clásica y más sencilla es que consideran a la Tierra como el sistema de referencia inercial, ¿no? Entonces, como la Tierra ya está considerado como un sistema de referencia inercial, pues automáticamente la nave que tuvo que regresar, o sea, para dar la vuelta, tuvo que desacelerar, o bueno, tuvo que cambiar su vector velocidad y por lo tanto hay una aceleración. Entonces, al regresar, pues es que se muestra que es un sistema no inercial. Entonces, ahí no va a aplicar la relatividad de que hablamos de Galileo, ¿no? Porque hay una aceleración y nos estamos moviendo en sistemas de referencia que son de velocidad constante. Ahora, esta paradoja en realidad de una forma un poquito más seria y formal se resuelve hasta que se tienen ya las herramientas de la relatividad general, que de hecho Einstein resuelve esta paradoja una vez que ya tenía desarrollada su relatividad general. El problema aquí es que ese mismo planteamiento que yo estoy dando para la nave que sale de la Tierra se puede dar para la Tierra en sí, porque la Tierra también al estar en una órbita circular, pues su velocidad está cambiando. No debemos olvidar que la velocidad es un vector. Pensemos que la velocidad con la que se mueve la Tierra en la órbita, su velocidad tangencial, no cambia, ¿no? La magnitud nunca cambia. Pero, ¿estás de acuerdo que este lapicito que tiene cierta longitud es el mismo si yo lo pongo así que si yo lo pongo así? Pero como un vector depende de su dirección y de su sentido, no es lo mismo un vector así que un vector así, a pesar de que tienen el mismo tamaño. Entonces, también es un sistema en realidad acelerado. Pero pues tomamos ahí como que está fijo respecto a una estrella muy lejana, ¿no? Entonces, respecto a una estrella muy lejana, la Tierra básicamente no se mueve y entonces se considera un sistema de referencia inercial respecto a un tercer observador.
Entonces es como la forma más sencilla de resolverlo. Y qué bueno que lo preguntaste, porque en realidad yo ahí le estaba metiendo truco a la respuesta, ¿no? O sea, nuevamente, y esto es importante y me gusta mucho siempre decirlo. En general, el motivo de la plática justamente es la física para las borracheras, ¿no? Porque en las borracheras siempre esta clase de preguntas no vienen de personas que hayan estudiado física, principalmente porque a veces en algún punto de nuestra vida como físicos se nos sube demasiado el ego y creemos que sabemos mucho, hasta que el mismo estudio nos hace ver que sabemos muy poquito y nos volvemos más humildes, ¿no? Tratamos de entender desde la percepción que tenemos de nosotros, de nos hace falta mucho por aprender y por entender para poder decir algo con certeza, ¿no? Entonces, esa parte nos hace como que un poquito más humildes y al final uno ya no anda hablando de eso. O sea, aunque estés ya bien borracho, uno ya no anda hablando de eso en las fiestas. Pero siempre hay alguien, por ejemplo, como tú, Noé, o como alguno de los que nos están acompañando, que estudió ciencias sociales, que también son ciencias, que estudió no sé, ingeniería, y que les gusta, porque al final del día como personas tenemos este gusto por aprender, por entender qué es lo que está pasando, pero pues que ya por razones de la vida X, pues nos terminamos dedicando a otra cosa, pero queremos preguntar, entonces sabemos que hay un físico, pues vamos, si le preguntamos después de unas cervezas encima, oye, ¿cómo está eso de los agujeros negros? ¿Cómo está eso del gato de Schrödinger? ¿Cómo está eso de los agujeros de gusano? ¿Por qué siempre dicen que la luna se está cayendo? ¿Por qué el cielo es azul? En borracheras me han preguntado eso y usualmente siempre me dicen que les da pena preguntarlo porque alguna vez los hicieron sentir mal por preguntar algo que parecía obvio, ¿no? Y, o sea, esas preguntas dan para mucho. Se fijan, utilicé 2 preguntas y cuánto tardamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque son preguntas en realidad que tienen mucho, mucho detrás, pero que estamos tan acostumbrados a darlas por sentado y a creer que así son las cosas que se nos olvida. Por ejemplo, mi hermano es ingeniero en electrónica y yo le sigo diciendo que para mí, a pesar de que me digan que sé cómo funcionan pues los circuitos y todo esto, a mí me sigue pareciendo mágico y nunca me deja de sorprender cuando abren una computadora, cuando abren un estéreo y que yo veo cómo esos circuitos hacen que se proyecte algo en una pantalla, hace que funcione una computadora, ¿no? Sigue siendo algo que me vuela la cabeza, pero porque son cosas interesantes. Ahora, dame unos mezcales y platícame algo de electrónica y ahí me vas a tener bien emocionado. Entonces, otra vez, estar borracho y ser niños es lo mismo. Entonces, no dejemos las preguntas nunca. Ya cuando estemos sobrios, conservemos esa curiosidad que dejamos aflorar cuando ya tenemos unos alcoholes encima. Hombre, muchas gracias, maestro. Por ahí hay unas preguntas en el chat. Ah, no, A ver. unos comentarios. Dice, habrá que ponernos bien borrachos un día para platicar de la ecuación de campo de la relatividad general, dice Pedro. Pues esa era la idea que nos pusimos ahorita ya. Bien mágicos para empezar. Hubieran avisado media hora antes. Bueno, Doctor Rivera, para muchas, el sí, para la siguiente siguiente bar nos preparamos. científico, ahora sí ya se vienen ya. Ahora sí que precopean antes de llegar a la. Definitivo. Doctor Rivera, muchas gracias. Excelente explicación y muy interesante el tema. Ay, qué bueno que les gustó. Y sobre todo, no sé si les despertó curiosidad. Recuerden que va a haber más talleres, va a haber incluso algunos que son para profesores, para gente que tiene carreras muy diferentes a algo que tenga que ver con ciencias exactas, pero pues la curiosidad y las ganas de saber cosas no son exclusivas de una carrera. Claro. Dice aquí Saúl, y las chelas al cubierre debe de ser bien popular en las borracheras. Dice. De hecho, sí. Bueno, a mí solo me ha tocado alguna vez verlo por ahí, pero pues sí, uno como estudiante y que esté al cubierre ahí, pues sí, uno se emociona y pregunta hasta lo que no. De hecho, estaría bien un día invitarlo. Vamos a ver si se nos hace, le voy a escribir. A ver qué pasa. Sí, profe. Sí, maestro. Estaría excelente. Y pues ya para la siguiente sesión ya de perdido llegar entradillos. ¿Verdad? ¿Qué más? No sé si hay alguna otra pregunta.
Dice aquí Raúl, hola, yo llegué tarde, pero los minutos que estuve me gustaron bastante y noté que están grabando. ¿Dónde podría encontrar la grabación? Vamos a subir fragmentos de esta grabación un poquito a modo de podcast, tanto en mi canal, David Rivera, en YouTube, o también aquí en el Instagram de Noé, que lo encuentran como @xek. Entonces, ahí van a encontrar fragmentos de lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Ahora, si buscan mi canal de YouTube pues en YouTube, ¿no? Pongan mi nombre, pero pongan otra cosa como óptica o física o algo así, porque tengo ahí otra persona que se llama igualito que yo, pero él se dedica, que es pastor cristiano, no sé, unas ondas así, pero pues es mucho más famoso que yo, ¿no? Entonces es más fácil que hagan con ese canal que con el mío. Así que pongan David Rivera y no sé, física o algo así, y ya van a dar con mi canal luego, luego. Es la primera recomendación que da YouTube. Si ponen David Rivera y física. Y ahí pueden encontrar fragmentos de esta plática. Ya urge que el doctor David saque su podcast. De hecho, vamos a sacar un podcast por ahí. Estamos ya en preparación. Va a estar bastante bueno. Vamos a estar hablando de ciencia, educación, lingüística, preguntas, así en general. Va a ser sobre todo así ciencia y cultura, ¿no? Interesante, doctor. No sé si por ahí haya más preguntas de lo que sea, ¿verdad? Se vale. Sí, pregunten. Pues hace que ya no hubo preguntas. Pues aquí públicamente, doctor, muchísimas gracias por haber impartido este taller. Como quiera, por ahí a todos los que nos acompañaron hoy los esperamos la primera semana de octubre, como dijo el doctor David, para el taller de física de prepa a física moderna. Y bueno, no sé si quisiera cerrar, doc, con algún mensaje o algo. No, pues nada, lo mismo que siempre les digo en mi canal de YouTube. Sigan cuestionando todo, preguntando mucho y pues en lo que uno pueda ayudar, ya saben dónde encontrarnos. Y no se les olvide también seguir aquí a Noé en @xck, porque, o sea, otra vez, el proyecto de Noé es bastante interesante porque lo que él quiere es hacer como una forma de que la ciencia sea para todos, ¿no? Si es un proyecto totalmente divulgativo y no es nada más de ciencias exactas. O sea, engloba cosas que tienen que ver con humanidades, filosofía, física, matemáticas. Entonces, entre más formas haya de compartir el conocimiento, más vamos a avanzar y pues me gusta pues que se apoyen este tipo de proyectos. Claro, sí, muchísimas gracias. Claro que el objetivo primordial de Check es fungir como una plataforma digital que pueda diversificar el conocimiento. Hacemos un principal énfasis en la divulgación tecnocultural, entonces pues vamos a seguir haciendo y llevando a cabo charlas de este tipo. Y bueno, pues igual ahí, para que se den al pendiente de todas las conferencias y charlas que se van a seguir impartiendo. Y pues bueno. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, y gracias a todos por haber asistido. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Nos vemos, cuídense.